Amigos, muy buenas noches. Este año Propios y Extraños ubican el crecimiento de la economía en 1.5%, lejos de lo deseable al tratarse de un país con tantos jóvenes. Hace unos días, la Secretaría de Hacienda entregó al Congreso los precriterios para 2018 y la expectativa es que el PIB mejore para crecer 2.5%. La proyección de Hacienda se sustenta en una mejor perspectiva de la economía de Estados Unidos, un tipo de cambio de 19 pesos por dólar y el precio del petróleo sobre 46 dólares por barril. También compromete una mejora en lo que son las finanzas públicas, con una deuda total que pasaría del 49.5% este año a 49.2% en 2018. Y justo para hablar de este importante tema, esta noche nos acompaña Luis Fonserrada. Él es director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Quédese con nosotros. ¿Cómo ves en términos generales los precriterios, digamos, ejercicio preliminar que se hace para pues tratar de tener ya un escenario hacia el 2018? Sí. Mira, Alberto, me parece que es un escenario optimista, positivo. Tiene algunas señales positivas muy importantes a los mercados. Creo que mantiene el esfuerzo de consolidar las finanzas públicas, que, como sabemos, ha estado en una situación muy delicada. Pero ahora plantea por primera vez un superávit primario, que es este resultado, el balance de las finanzas públicas, excluyendo, quitándole el pago de intereses de la deuda. De tal manera que ahora, al quitarle el pago de interés de la deuda, el déficit se convierte en un pequeño superávit de 1% de 1%, del PIB, ¿no? De 1%. Y ya es una muy buena señal. Así que yo te diría, está en el camino correcto, es una propuesta positiva, plausible. Hay un esfuerzo, además, Luis, para llevar la deuda total, que pasaría de 49.5 que cerraría así este año, supuestamente, a llevarlo a 49.2% del PIB, ¿verdad? Efectivamente. O sea, más o menos poquito, pero se trata de bajar más la deuda, ¿verdad? Sí. Mira, si eso se lograra de veras, también sería una señal muy importante, porque el endeudamiento de los últimos años fue muy grande. Al final del 16, la deuda con respecto a diciembre del 12 se incrementó casi en 65%. Es decir, es una tasa gigantesca de crecimiento. Ojalá se pudiera hacer. Hay algunos elementos que pudieran no permitirlo, que la economía crezca un poco menos, por lo tanto la recaudación no sería lo que se espera. Y de otra parte, que de veras controlen el gasto como lo tienen que controlar. Pero en ese caso, a pesar de que sea pequeña la reducción, como dices, Alberto, yo creo que es muy positiva. Es cambiar la dirección que estábamos llevando de crecimiento. Ahora, a mí me llama la atención un escenario así en un momento coyuntural, que es el 2018, época de elecciones. ¿Se podrá, digamos, compaginar, empatar el esfuerzo que se está tratando de hacer por parte de la Secretaría de Hacienda con la realidad y la necesidad de gastar en épocas electorales, Luis? A mí me parece que puede ser difícil. Ese es otro elemento que puede, a lo mejor, inhibir este esfuerzo, ¿no? Ojalá la parte política, los intereses políticos, no vayan a subordinar el interés de la nación, porque el mantener una deuda baja permite al final, después de muchos pasos, reducir la presión en los precios. Y si podemos controlar bien los precios, entonces podemos preservar el poder adquisitivo de las familias. Yo creo que usted debería ser el principal objetivo. Esperemos que lo político sea subordinado al interés de las familias, ¿no? Ahora, y no al revés. Se habla de un ejercicio de 2.5%, un crecimiento del 2.5%, después de 1.5% que se crecería este año. Está por verse. ¿Sientes que es factible? Mira, es factible. Si pensamos que nuestra tasa promedio de crecimiento ha andado alrededor de 2, 3, etcétera, cuando hay una caída en la tasa de crecimiento, la economía recupera algunas de las cosas que dejaron de hacerse, como por ejemplo la inversión. Seguramente la inversión se adelanta, seguramente tendremos ya resuelto o en proceso de resolverse un tratado nuevo con Estados Unidos
yo creo que la inversión puede venir y sí, creo que sí podríamos crecer al 2,5. Es que te lo vuelvo a preguntar por lo mismo, ¿no? Época electoral, época en la que los inversionistas, los empresarios dicen, me voy a cuidar mis cartas para ver qué pasa. Y también el Tratado de Libre Comercio que también inhibe la inversión. Por eso lo pregunto, ¿no? ¿Será posible el tener...? Ahora, por otro lado, hay un concierto internacional mejor. La economía internacional está mejorando. Estados Unidos está mejorando, ¿no? Así es. La tasa de Estados Unidos viene más alta, la tasa de crecimiento, ya desde este año. Europa se está recuperando bien. Todo esto puede abonar al crecimiento. Pero sí están pensando en una tasa de crecimiento alta, 2,5. Si no se diera, la recaudación sería menor, como decíamos, ¿no? ¿Es factible que se dé el 2,5? Es factible. Puede llegar a suceder, vamos a verlo, ¿no? En el ejercicio de Hacienda que se entregó al Congreso, también se habla de un tipo de cambio de 19 pesos por dólar, precios de petróleo sobre 46 dólares por barril. ¿Cómo los ves, esas variables? Mira, vamos a ver, porque la OPEP, Arabia Saudita, por ejemplo, acaba de pedir que se vuelva a controlar la producción para mantener precios altos. No sé cuánto tiempo pueda durar eso. En ese caso, favorecerá de una parte el mayor precio del petróleo en las finanzas públicas, pero por otra parte también se incrementa el precio de la gasolina y los precios nos llevan a gastos mayores también. Los supuestos, me parece que el tipo de cambio es razonable, alrededor de 19. Sí. Creo que se puede mantener. Sí. Si todas las demás variables externas y en particular las finanzas públicas se mantienen, sí, con un endeudamiento menor, creo que es factible. Ahora, digamos, ¿cuáles serían los principales desafíos para la economía mexicana? Y te lo pregunto en función de pues, la amenaza que hay de las calificadoras de bajarnos la calificación. Esa sería una, entonces tendríamos que ser cuidadosos. ¿En qué aspectos? Las finanzas públicas. Finanzas públicas. Ese es el reto más importante. Una gran disciplina en las finanzas públicas, en el gasto, que no tengamos déficits que nos lleven a incrementar la deuda. La deuda es lo que más ven las calificadoras. Si nuestra deuda rebasa los límites que ellos tienen, distintas calificadoras tienen distintos criterios, pero es la deuda pública, nos podrían bajar la calificación, lo que sería muy grave. De ahí la enorme importancia de la disciplina fiscal. Sí, ese sería el elemento fundamental. Fundamental. La inflación, ¿qué tanto te preocupa, Luis? Mira, el tipo de cambio debiera quedarse más o menos en donde está. Y en ese caso, que es lo que esperemos que suceda, no deberíamos tener impactos adicionales en los precios. Hoy, desgraciadamente, ya tenemos una inflación en precios al productor de más de 12%, por ahí. No necesariamente se traduce en precios al consumidor, sí, porque incluye una parte muy importante de exportaciones, pero sin duda algo pasa. Sin embargo, tal vez ya para el 18, la inflación que este año va a ser de más de 5%, indudablemente. Sí, 5.5 dicen, ¿verdad? Así es. Pudiera irse reduciendo. Me parece que va a ser difícil que converja hasta 3, pero esperemos que sea menor a 4. Eso es muy importante. Mencionabas tú la importancia de las finanzas públicas y las personas decías, esto es importante para mantener la inflación. ¿Cómo es que afecta las finanzas públicas a los precios, Luis? Yo creo que es una pregunta que se hace muchas personas. Muy importante. Hay un impacto directo en 2 canales. Uno, al incrementarse el gasto excesivamente, hay una mucho mayor demanda y esa demanda lleva a incrementos en los precios en distintos sectores. Esa es una, muy clara. La otra, cuando el gasto público es muy alto y entra en déficits altos, se requiere más deuda. En ese momento, los mercados internacionales pierden confianza a las finanzas del país y se empiezan a salir y nos afecta el tipo de cambio. Y al elevarse el tipo de cambio, ya vimos lo que pasó. Sí. Ahora que se incrementó la gasolina, la mitad del incremento de la gasolina, del precio de la gasolina, fue, sí, por el precio internacional, pero la otra mitad fue por devaluación. Entonces, la devaluación tiene un impacto fuerte y sí está estrechamente correlacionada a una falta de disciplina de las finanzas públicas porque se percibe el endeudamiento como peligroso para el país. Incluso los niveles
digamos, a los que se puede acceder el dinero cuando el gobierno Claro. sale, también se elevan los Por réditos, supuesto. ¿verdad? De hecho, esto que dices es muy importante. El renglón que más se ha incrementado en el gasto público es el correspondiente al pago de intereses de la deuda, que se ha incrementado enormemente por el endeudamiento y por el tipo de cambio. Inmediatamente. Las tasas, por supuesto, suben. De ahí la importancia, otra vez, de controlar el gasto público, de controlar tener un superávit en las finanzas públicas para evitar que esto se traslade a la economía formal a través de los precios, a la inflación, a nuestro poder de compra y Tal a cual. nuestro día a día, ¿verdad? Tal cual. Lo que pasa es que las finanzas públicas son como la base de todo el sistema financiero. Cuando desbalanceas esto, afectas a todos los mercados, ¿no? Es fundamental la estabilidad macroeconómica en precios, en balanza de pagos, en finanzas públicas, es crítica. A lo mejor no es suficiente para crecer, pero es absolutamente necesaria. Y un tema estructural, Luis, en función de esto que estamos platicando, el tema de la reforma fiscal. Hace falta una reforma fiscal a fondo, ¿verdad, no, Luis? Me parece, ¿no? Definitivamente. En varios sentidos. La ley de responsabilidad hacendaria hay que revisarla porque quedó muy laxa. Creo que es necesario que consideremos la posibilidad de tener un mecanismo como un consejo, una autoridad fiscal independiente, que todos los países europeos la tienen. Así está funcionando la Unión Europea y todos los países de la OECD prácticamente también la tienen. ¿Por qué México no? Es un elemento, un contrapeso importante de la estabilidad en un país. Ese es un elemento que yo creo que debe incluirse. Sí. Y otro que tenemos muy importante es que de alguna forma tenemos que controlar este enorme dispendio desordenado de los estados. Se les pasan demasiados recursos incondicionalmente. No sabemos qué hacen. Yo creo que es importante que haya reglas. No las tenemos, ¿no? Hubo iniciativas, pero me parece que no fueron suficientemente adecuadas, ¿no? No han sido. Yo creo que tenemos que ir por una reforma fiscal a fondo que prepare las bases para un nuevo país, para un país en una senda de crecimiento y de estabilidad que nos permitan mejorar el nivel de vida de la gente. Al final ese es el gran tema y el gran reto, ¿no? Sí, porque en esta administración se habló de una reforma fiscal, pero a mí me parece que fue más una miscelánea, porque pues, fue recaudatoria, se logró recaudar un poquito más de 3% del PIB. Así es. Pero al final de cuentas, pues una reforma tiene que ser mucho más estructural, más en impuestos indirectos, supongo, ¿no? Indudablemente, indudablemente. Yo creo que debemos ir hacia allá, hacia impuestos indirectos. Y esto que dices es muy importante. Una reforma que no sea solo recaudatoria, sino una reforma que esté dirigida a crecer. Exacto. A propiciar el crecimiento del país. Y ahí hay mucho que revisar. Digo, cuando se habla de las reformas estructurales, indudablemente la reforma energética va a ayudar a crecer, pero por el otro lado, la parte fiscal no te ayuda. Exacto. Porque inhibe la inhibe el consumo, el ahorro, inhibe el consumo. Exactamente. Entonces, pues es digamos, una especie de freno, ¿no? A lo que es la actividad económica. Indudablemente. De ahí que hay que tener un esquema fiscal bien equilibrado, que se recaude y que permita el crecimiento y el consumo y la inversión, ¿no? Ahora, esto ya no lo veremos en esta administración, ya no. Definitivamente, ¿no? Definitivamente no. Pero sí, probablemente se aceleren los temas porque en Estados Unidos vienen cambios fiscales, ¿no, Luis? Tienes razón. Si en Estados Unidos viene un cambio fiscal importante, como los que se han anunciado, nosotros no podemos quedarnos cruzados de brazos. A lo mejor no hay mucho espacio fiscal para reducir nuestras tasas como ellos pretenden hacerlo, pero tendríamos que tener una respuesta. Y hay varios esquemas con los que podríamos contrarrestar. Perfecto, Luis. Pues muchas gracias. Te agradezco mucho la oportunidad. Gracias a ti, Alberto. Un gusto. Él es Luis Fonserrada. Él es el director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el CESPE. Gracias, Luis. Gracias a ti. Así que, si bien en un año electoral como el que se avecina habría cierta mejora económica, queda aún mucho camino por recorrer, máxime las variables que están por definirse, incluido el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Lo invito a que nos sintonice el próximo jueves con más nombres y nombres.